Yo trabajaba en tractores y dejé los tractores nada más por quedarme en la pesca, porque me está yendo mejor. Esta presa es una mina de oro para la comunidad. De aquí se gana el sustento cientos y más cientos de personas. Yo vengo de Guayacán, compro el pescado aquí, lo llevo a Mao y lo llevo a Santiago. He sacado parte de educación de mis hijos de mi negocio de pescadería. En 2 años de gobierno de Danilo Medina, ponemos empeño en democratizar oportunidades para quienes las necesitan. La vida de la comunidad ha cambiado porque cuando se mueven más recursos, la cosa cambia. Se están moviendo los chelitos. Nosotros hemos hecho muchas cosas. Nosotros hemos ampliado calles, tengamos luz 24 horas, tenemos serie container, nosotros tenemos interna pública, acueducto nuevo. Todo eso hemos logrado después que nos organizamos. Y como a estos pescadores de la presa de Mahuaca, cientos de asociaciones han recibido el apoyo y crédito oportuno para desarrollar su proyecto en todo el país. Todas estas comunidades de por aquí toditas se benefician de esta presa. Principalmente las matas de Santa Cruz, Guayubín, Villa Vázquez, Santa María, La Pinta, Juan Gómez, la Loma de Castañuela. Han ido cambiando la vida de la gente y la gente tiene una esperanza mayor también, usted me entiende, porque tiene uno un presidente que se preocupa por la gente del campo. Mi vida ha sido un cambio totalmente, de que ya no me le falta nada a los hijos míos, ni estudio, nada de eso. Se siente la esperanza y el desarrollo también. Las visitas sorpresa son cosa buena, cambian la vida de mucha gente. Daniel, como experto en seguridad, si vamos a cualquier esquina, cualquier dominicano o dominicana te va a decir que tiene miedo. Que le tiene miedo al policía, que le tiene miedo a la gente de AME, que le tiene miedo al coronel, pero le tiene miedo también al joven que en cualquier momento te va a arrancar el celular o te va a dar un balazo porque quiere algo. Como tiene miedo también de los ataques dirigidos por algunos agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Fracasa la política de seguridad del Estado, la política criminal, o está tratando de lograr lo prometido. Mira, es un tema muy importante porque es quizás uno de los puntos neurálgicos que hoy en día gravitan en la sociedad dominicana, y el tema de la inseguridad es un tema que tiene muchas aristas. Primero porque hay un aspecto que es la inseguridad objetiva, o sea, la posibilidad de que tú te conviertas en una estadística de victimización en términos reales, tangibles, y la posibilidad subjetiva que es la percepción, cómo tú te sientes, qué tan seguro tú te sientes o qué tan inseguro tú te sientes cuando te desplazas por una calle, cuando sales de noche, o sea, cuando desarrollas actividades cotidianas que en cualquier país del mundo civilizado podrían ser de las más naturales. El problema de República Dominicana está en que hay un tema que gravita importante con respecto al tema de la inseguridad. Primero, nosotros tenemos un gobierno de la seguridad que responde a un modelo decimonónico, entiéndase, del siglo XIX, enfocado en esquemas de lo que es el criterio autoritario tradicional, o sea, los temas de la inseguridad se resuelven por métodos coercitivos, no con criterios científicos. Por el otro lado tenemos un problema fundamental también, y es la desarticulación. El Estado dominicano es un Estado sumamente desarticulado. Quizás para lo único que se articula bien es para la corrupción. O sea, cuando tú vienes a ver, aquí en República Dominicana, tú coges el gobierno de la seguridad. La mayoría de los funcionarios incluso que están en esos puestos no saben lo que es el gobierno de la seguridad, que son las instancias políticas que deben de determinar las políticas de prevención y la política criminal del Estado. No las agencias como la policía, la DNCD. Esos son agencias del gobierno de la seguridad. Pero ellos mismos no saben ni siquiera que solamente son agencias. Eso es uno de los problemas. El otro problema está que Ministerio Público, Policía, DNCD, el sistema de justicia, actúa cada uno como si fuera un segmento, como si cada uno tuviera una porción del Estado. O
sin articularse y sin enfocarse en una estrategia general donde se especialicen en función de las capacidades y en función de lo que consignan las leyes, la intervención de cada uno de ellos. Entonces es un problema que es parte de esa gran deuda que hablaba Pancho, que tenemos de muchísimas décadas, de que el Estado Dominicano hay que empezarlo a pensar de una manera diferente. Tenemos que pensar al Estado Dominicano como una suma de instancias institucionales con especialidades que se articulan para actuar en función de un solo objetivo. Y eso pasa con el sistema de justicia y pasa con el gobierno de la seguridad. Aquí vemos unos escándalos que no se ven en otro país del mundo. Un procurador enfrentado con un jefe de la policía, descalificándose. O sea, señores, esto no es posible. Esto es uno de los principales problemas que tenemos que resolver. Y creo que el presidente Medina está haciendo todos los esfuerzos. El otro problema que tenemos en República Dominicana, aquí no hay investigación real de cuáles son los delitos tipos, dónde se producen, las frecuencias. Aquí apenas hemos llevado hasta hace unos meses una estadística de personas que mueren violentamente, producto de violencia intrasocial, violencia de género y violencia delictiva. Pero un dato... Entonces se necesita un rediseño de la política criminal del gobierno de Danilo Medina. Se necesita un rediseño del Estado, un rediseño del Estado. Por eso yo soy de lo que digo que aquí hay que crear un Ministerio de Seguridad Pública, que es el concepto más amplio, y especializar diferentes áreas del ministerio. Entonces, el otro problema todavía mucho más acuciante que tenemos, no tenemos información. Bueno, ahora tenemos un Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, excelente, se están tomando variables, y los primeros datos están ahí. Aquí mueren más gente por accidentes de tránsito que por violencia voluntaria del hombre, ya sea doméstica, social o criminal. Tenemos un problema de seguridad pública. El tema de tránsito es un tema de seguridad pública. Y es un tema. Entonces, hay que darle consistencia al Estado. Y pues, tenemos que repensar y rediseñar el Estado. Ahora bien, ¿qué se está haciendo con lo que se está obteniendo? Y yo soy testigo de eso. Se están implementando programas de mediación, se está tratando de colocar a la ciudadanía en un papel protagónico en esos programas de mediación, porque la mitad de los muertos son por violencia intrasocial, por gente que pasa uno por el lado del otro y los rozó, o sea, cosas inconcebibles. Algunos dicen, Pancho Álvarez, que la agenda del presidente fue alterada, o no algunos dicen, la agenda del presidente fue alterada por la sentencia del Tribunal Constitucional y por el caso de la Barrick. Estamos hablando, analizando la situación de manera muy tranquila, pero es evidente que aquí puede haber serios problemas con el enfoque que tiene un sector con la ley de regularización, que no tiene que ver nada con el control o no control de la frontera. En días pasados el periódico Hoy alertaba a la población, diciendo a las autoridades, diciendo que teníamos una especie de invasión pacífica de ciudadanos y ciudadanas haitianas. ¿Tú crees que esa sentencia del Tribunal Constitucional alteró, reitero, la agenda del presidente? Definitivamente. Y creó una situación muy difícil para el presidente Medina. Yo creo que ha sido, oígase bien, el principal obstáculo que ha tenido el presidente Medina. Le ha tenido que dedicar demasiado tiempo, no solamente él, sino su equipo, a manejar un tema tan delicado con repercusiones internacionales importantísimas. Y yo creo también que eso se ha convertido en uno de sus principales logros en estos 2 primeros años. Yo francamente pensaba que este era un problema que iba a arropar a la República Dominicana, que nos iba a traer consecuencias muy serias, inclusive económicas, porque tal vez la gente no sabe hasta dónde llegaba esto. Los temas de derechos humanos son derechos que temas que trascienden las fronteras. O sea, si se viola en Sudáfrica los derechos humanos y se crea un apartheid, eso ya no es un problema de Sudáfrica, eso es un problema del mundo. Y así fue tratado el problema del apartheid en Sudáfrica, como un problema del mundo. No estoy diciendo que esto sea un apartheid, estoy diciendo que ese era un problema de derechos humanos que fue un tema que concernió a todo el mundo. Aquí en República Dominicana criticábamos a Sudáfrica todo el tiempo,
por esa situación. Pues sucede que a nosotros nos estaban criticando en todos los países del mundo por eso que estaba ocurriendo aquí. Pero ya las críticas no solamente son en los programas de televisión, son los gobiernos diciendo, pues miren, y al presidente Medina le llegaron informaciones de que si esa situación se mantenía, pues iba a haber países, por ejemplo en Europa, que iban a decir, los productos dominicanos no son bienvenidos en nuestro mercado. El banano dominicano no va a llegar a Europa. Que eso es una injerencia en nuestra soberanía. No, es una decisión soberana de un país europeo que lo puede hacer perfectamente, por solidaridad, por un tema de derecho humano. El presidente Medina comenzó a trabajar ese tema y lo hizo con muchísima inteligencia, como el gran estratega que definitivamente es, lo manejó como si fuese un tema electoral, fue y se reunió con cada parte y llegó a un acuerdo. El acuerdo dio lugar a la ley 169 y al reglamento. Que un grupito pequeño esté haciendo todo el ruido diciendo que eso es una traición a la patria, es un grupito muy pequeño. La mayoría de la gente en República Dominicana, y desde fuera se escuchan los aplausos, ven como una salida al problema de la sentencia 168, estas iniciativas del presidente Medina de la ley 169 y de su reglamento de aplicación. Otra pausa y regresamos con Metrópolis. Evaluar un gobierno siempre es tradición. Evalúan los gobiernos los partidarios, evalúan los gobiernos los comunicadores, los politólogos, los abogados, los opinantes. Y la norma es siempre decir lo negativo de un gobierno. Si no, usted apaga el televisor. Pero yo creo que hemos llegado a un punto de la democracia dominicana y a un punto de los distintos gobiernos presididos por el Partido de la Liberación Dominicana que se impone una evaluación equitativa con cifras, con hechos, y este segundo año de gobierno de Danilo Medina va a ser evaluado por dos personas, además de muy queridas, que tienen una trayectoria de arriesgarse a opinar en la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Francisco Álvarez Valdés, abogado ciudadano, él le gusta que en su cédula diga ciudadano, pero en la nueva no tiene eso. Y Daniel Pou Suazo, politólogo que se ha pasado varios años opinando, evaluando y además augurando qué nos puede esperar en el 2016, pero no debemos hablar del 2016, sino de ahora. Francisco Álvarez Valdés, en una escala del 1 al 10, para empezar, ¿dónde está el gobierno presidido por Danilo Medina Sánchez? Buenas noches, Carmen, a los amigos y amigas televidentes, Daniel. Pues comenzaste con una pregunta de esas muy difíciles, ¿no? Porque ese método de evaluación es traicionero, del 1 al 10. Yo prefiero señalar que en estos primeros 2 años el balance favorece al presidente Danilo Medina, definitivamente. No porque lo digan las encuestas de popularidad, porque a veces hay trucos, ¿no?, que hacen que se cree una especie de espejismo, sino porque ha habido decisiones que son importantes en el transcurso de estos 2 años, comenzando por una decisión como el que tomó con el caso de la Barrick, ¿no?, que impulsó esa popularidad de Danilo Medina y no ha vuelto a bajar. Pero si ustedes ven, hay un componente adicional. Este país es un país con una enorme deuda social que se ha venido acumulando a través de los años y que no se ha reducido de manera significativa, pero que en gobiernos anteriores, incluyendo del propio partido del presidente Medina y del PRD y del Partido Reformista, lo que hacía esa deuda social era incrementarse, y algo que ha distinguido pues al presidente Danilo Medina es precisamente que de alguna manera ha querido ir amortizando esa deuda social. No de una manera significativa, hay que decirlo
de manera responsable, pero por ejemplo sus visitas sorpresas, que tú sabes, Carmen, porque compartimos programas donde yo critiqué al inicio ese método del presidente Medina, porque la Constitución de la República dice que la inversión pública tiene que ser programada. Eso de sorpresa o de invertir el dinero público de esa manera me lucía violatorio de la Constitución. Luego algunas personas del gobierno me explicaron que sorpresa era un nombre y que había una planificación muy rigurosa. Bueno, pues si se cumple con ese objetivo de la Constitución de que hay que planificar la inversión pública, definitivamente que esas visitas del presidente Medina, que ayudan a incrementar su popularidad, también contribuyen a reducir esa deuda social, porque ha tocado sectores carenciados, pero no solamente para ayudar de una manera clientelista, porque lamentablemente este gobierno no se diferencia tanto de otros en el clientelismo, pero en ese tipo de programas específicamente, pues se ha dirigido la inversión pública para ayudar a producir a la gente pobre. Y ese es el tipo de modelo que queremos, que debería llevarse a todo el país. Entonces, por eso te decía, el tema de las viviendas, por ejemplo, Boca de Cachón, como se llama, o el proyecto de la Barquita. Esos son el tipo de medidas que deben ampliarse y no la de Torre Progreso, era que se llamaban las torres que estaban ahí en la Nacaona, o que se llaman. ¿Por qué el gobierno tiene que estar invirtiendo en viviendas para clase media alta? Eso es un absurdo en un país con tantas necesidades como esta. Pues el presidente Medina se ha venido distanciando de ese tipo de medidas de gobiernos anteriores, de viviendas con un tipo de interés social, todavía no en la proporción que se necesita en el país. Y bueno, y finalmente, para no alargar más mi intervención en este segmento, pues el tema estrella del presidente Medina, que definitivamente que es la educación. El hecho de haber otorgado el 4% a la educación del PIB, pues, y al estar inaugurando, esto es casi una hemorragia de inauguración de escuelas. Tal vez el presidente debería revisar un poco. Y no es antes de las elecciones, como se hace en sí, porque ya no hay elecciones de medio término, ¿no? Pero bueno, así como digo que el tema de haber destinado el 4% del PIB a la educación, de haber estado ampliando la base de aulas escolares, sobre todo para la tanda extendida, que va a ser un formato muy importante para variar la calidad de la educación, no puede dejarse de mencionar que eso es positivo, pero que hay sombras que él deberá atender, sombras que han ocurrido en estos 2 primeros años y que son un reto para los 2 siguientes años. O sea, hay ya denuncias de que hay sobrevaluación en la construcción de aulas, por un lado, y hay preocupación de que no se esté invirtiendo en la preparación de los profesores, que es esencial para elevar la calidad de la educación en la República Dominicana. Y hay otro tema que voy a dejar para más adelante, pero lo voy a poner sobre el tintero, porque hablé ahorita de subvaluación, y es el tema de la corrupción, que es un tema también igualmente importante. Quizás cuando hablé de la escala, podríamos ser más específico y decir educación, obras públicas, agricultura, esa escala. Daniel Pou, ¿por qué repetimos a veces sin tener el precedente exacto y concreto que a partir de ahora viene el declive de Danilo Medina Sánchez? Es que todos los gobiernos después de los 2 años tienen de manera irremisible que caerle mal a la población. Sí, muchas gracias, doña Carmen, y a mi querido amigo de infancia, Pancho Francisco. Qué bueno que estamos aquí compartiendo este espacio de diálogo sobre un tema tan importante como es la necesidad de objetividad que se requiere en República Dominicana para valorar la gestión política y no la simpatía política, como suele suceder tradicionalmente en República Dominicana. Y que dicho sea de paso ha traído muchísimas frustraciones. Mire, el tema de segmentar, de dividir los periodos de gobierno en los primeros 2 años y los últimos 2 años,
es parte de un esquema que en República Dominicana se ha venido aplicando producto de la coyunturalidad que han tenido la mayoría de los gobiernos que en los últimos tiempos hemos tenido. Sobre todo aquellos gobiernos que han sido primerizos, para decir de alguna manera. Porque en el caso del gobierno pasado del doctor Leonel Fernández, no se produjo ese tipo de situación. El doctor Leonel Fernández, cuando reemplaza a Hipólito Mejía en el año 2004 y agota 8 años, 4 y 4 de gobierno, ya al final en su primer mandato, al final del tercer año, ya era un gobierno bastante agotado. Y los 4 restantes, o sea, el cuarto año complementario del primer periodo y los 4 últimos fueron agotadores, indiscutiblemente. La circularidad de la falta de proyectos en términos de nación fueron evidenciados y eso trajo una situación de desgaste e incluso que coadyuvó con en cierto aspecto con lo que es la anomia en la sociedad dominicana. Pero el primer periodo fue bien valorado, Leonel Fernández. El primer periodo del 2004, sí, podríamos decir que... El 96. Al 96, sí, el 96 Leonel Fernández estaba colgando de la liana del progreso, del discurso bochista, de la necesidad de institucionalizar el país, de la necesidad de la transparencia, de la necesidad de darle oportunidades a los sectores más pujantes de la sociedad dominicana, pero por lo visto, después de la derrota sufrida en el año 2000, el presidente Fernández decidió asumirse en el esquema clientelar balaguerista que pues lo llevó al poder y lo mantuvo durante 2 mandatos consecutivos. Pero bien, en este caso yo creo que no se trata de una situación que nos pueda permitir aplicar ese tipo de esquema. Primero, porque Danilo Medina gana las elecciones del 2012 con un programa de gobierno. Y es de las pocas veces que un candidato en República Dominicana se presenta con un programa de gobierno que está fundamentado en un diagnóstico sectorial. Es muy interesante ver ese programa de gobierno y hay que saber que ese programa de gobierno tuvo un laborantismo de más de 2 años de grupos técnicos especializados haciendo los diagnósticos sectoriales. Por eso ahí nada es casual. Tenemos que hacer una pausa, Daniel. Regresamos. Y es importante ese dato porque incluso los recorridos al país, él lo hacía esgrimiendo el programa de gobierno. Fue menos demagogo que los tradicionales políticos dominicanos y eso es algo que hay que reconocerlo porque está documentado. Hacemos una pausa y regresamos con la evaluación del segundo año de gobierno presidido por Danilo Medina Sánchez. Tienes la palabra, Daniel Pou, todavía tenés... Sí, pues como les decía en el segmento anterior, hay que tener claro que Danilo Medina asume la presidencia de la República con un programa que incluso en la primera rendición de cuentas de Danilo Medina, el primer 27 de febrero de Danilo Medina, es la guía que se confronta con las ejecuciones. Porque Danilo Medina no se propuso un proyecto donde las ejecutorias iban a depender de las coyunturas. Él tenía una visión estratégica de por dónde quería ir. Y sobre todo con el antecedente de que hay que recordar que Danilo Medina fue el jefe de activistas del Partido de la Liberación Dominicana. Y Danilo Medina, la presencia, la supervisión directa es un factor que toma muy en cuenta. Y de ahí quizás se desprende también el tema de las famosas visitas sorpresas, que no son sorpresas nada, son planificadas, son incluso el resultado de identificar puntos
donde hay carencias, donde hay deudas sociales que son perentorias. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con todo esto? Yo veo un poco a Danilo Medina un poco secuestrado por los compromisos políticos que implica el hecho de pertenecer a un partido. Aquí nadie llega a la presidencia de la República por sí mismo, sino con un partido. Y Danilo Medina, dentro de su concepción y su proyecto político, va mucho más adelante que su propio partido. Que ese es un tema que hay que discutirlo en este país y ponerlo en el tapete. Pero es un problema filosófico que tú planteas, porque sin el partido él no puede llegar al poder. Lo que pasa está que los partidos son instrumentales en nuestro país. Porque la mayoría de los partidos, tal y como te he dicho en otro programa aquí, en República Dominicana, la mayoría de los partidos aquí no tienen contenidos. Los partidos aquí son proyectos de poder. Las maquinarias electorales. Maquinarias electorales. Entonces, ¿por qué tú como politólogo auguras un declive de la popularidad del presidente Danilo Medina a partir de ahora? No, al contrario. O sea, yo no auguro. No es una premisa irrebatible que después del segundo año. No, yo creo que ese esquema no va a ser aplicable para Danilo Medina. Por dos cosas. Primero, Danilo Medina en este tramo de 2 años tiene 2 opciones. Primero, una, profundizar las líneas, los ejes de políticas que ha implementado y llevarlo a un nivel de madurez que impida que cualquier otro gobierno los pueda revertir. Eso es uno. Por ejemplo, en el tema de educación tenemos el aspecto de la tanda extendida. Después que esta tanda extendida se instaure, se convierta en un elemento del quehacer educacional en República Dominicana, difícilmente un gobierno que venga la pueda revertir. Puede decir, yo no quiero tanda extendida, yo no quiero sistema 911. O sea, creo que eso es una de las alternativas que él tiene. Hay un problema ahora mismo fiscal bastante profundo. Todos sabemos que el Estado no cuenta con los recursos necesarios y quizás también opte por abrir compuertas en espacios como reforma institucional, controles, transparencia, que todavía no se han podido asumir con la plenitud que debería. Y ese es un tema que solicitó Pancho Álvarez para este segmento. Me imagino que más que la prevaricación o la corrupción, porque ahora se aboga por la transparencia, la impunidad con casos que de alguna manera están avalados por pruebas y están en los tribunales. Pero ahí yo te diría, Francisco Álvarez Valdés, que Danilo Medina Sánchez no tiene la facultad de juzgar, que él es el preside el Poder Ejecutivo. ¿Qué me dices? Bueno, que el tema de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, pues ha sido uno de los puntos débiles de Danilo Medina en estos primeros 2 años. Pero hay que hacer sus matizaciones aquí, ¿no? En el sentido de que Danilo Medina se inauguró con un discurso donde dijo claramente que no se pueden, pues, tirar piedras hacia atrás. Y esa fue una política muy clara de borrón y cuenta nueva, de que él no iba a perder su tiempo persiguiendo a los corruptos de otros gobiernos. Una decisión que tomó, que yo no comparto obviamente, porque de esa manera estimula que en el futuro sus propios funcionarios, basados en esa impunidad, hagan lo mismo, porque al fin de cuentas vendrá otro e impondrá de nuevo, como ha ocurrido siempre, la política de borrón y cuenta nueva. Pero hay que reconocer que el presidente Medina decidió no perder su tiempo en eso, pero trató de que sus funcionarios actuaran dentro de un marco de decencia. Sí, de control. Sí. Y recordemos el decreto, los decretos que dictó al inicio de su gobierno, transformando la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental. Ese es un decreto bellísimo. Cuando uno ve las funciones del director de Ética e Integridad Gubernamental, si se hubiesen ejecutado cabalmente, otra cosa fuera, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, designó allí a la persona que ya había ocupado esa posición, una posición similar en el gobierno anterior, y no se ha hecho absolutamente nada. Como por ejemplo, una de las medidas que establece ese decreto, que es que obliga a cada funcionario público no solamente a presentar una declaración jurada de bienes, que eso está en la ley,
el decreto estableció la obligación de entregar un reporte financiero anual del movimiento de sus activos. Eso no se ha cumplido. Si se hubiese cumplido, pues hubiese mucho más control. Pero repito, el presidente Medina, a través de funcionarios a los que se les reconoce una rectitud invariable, como el caso de Gustavo Montalvo, los esfuerzos que hizo a través de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la doctora Yocasta Guzmán, que han tratado de hacer un buen trabajo, pero él se ha contentado con hacerlo a lo interno de su propio gobierno, sin mirar a los funcionarios corruptos del pasado, y obviamente que el gran problema que le presenta eso es que el peligro de la corrupción ahora es que se incrementa cuando entra en la segunda etapa de gobierno, porque el presidente Medina, yo estoy convencido de que no va a pretender reelegirse, lo que implicaría una modificación constitucional previa. Y viene el tema de que, bueno, me voy del gobierno para la oposición, o aunque el presidente que llegue sea del mismo partido, ¿no? Se entiende que van a la oposición. Y si no hay controles más férreos, la corrupción va a aumentar. Participación Ciudadana, pues logró que todos los candidatos en el 2012 firmaran un protocolo por la transparencia y la institucionalidad, donde cada candidato se comprometía que de ganar implementarían 21 medidas específicas. El presidente Medina lo firmó por igual. Participación ha hecho 2 evaluaciones hasta ahora, en estos 2 años, de cómo ha venido el cumplimiento. El cumplimiento hay que señalarlo, ha sido deficiente hasta ahora. Por ejemplo, no es que no ha habido esfuerzos, lo reconocemos. La cuenta única del Tesoro, que es uno de los principales compromisos que asumió el gobierno en ese pacto, de que por fin se estableciera la cuenta única del Tesoro, y no como ocurría en el pasado. En el gobierno de Leonel Fernández habían hasta 6.000 cuentas, y por ahí entidades públicas recibían dinero que entendían que eran dinero propio, y en consecuencia no pasaban por tesorería, y en consecuencia no tenían el control de Contraloría, y la corrupción pues obviamente campeaba por sus fueros. El presidente Medina ha reducido de manera importante. El compromiso que asumió en el pacto era para febrero, en un plazo de 6 meses, que todo el mundo esté ya en la cuenta única del Tesoro. No se ha logrado este compromiso en los 2 primeros años. Ha habido un progreso significativo, quiero decirlo, pero por ejemplo no sabemos cuántas cuentas faltan por eliminar para que haya una sola en el Estado y haya mayor control. Pancho, ¿hay algo previo a la firma de ese pacto en Participación Ciudadana por el hoy presidente Danilo Medina Sánchez cuando era candidato? ¿Tú quieres recordar qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué él se dilató? Él fue el último que lo firmó. ¿Él puso algunas condiciones o ustedes le exigieron algo especial al hoy presidente de la República en aquel momento? Bueno, yo era el coordinador de Participación Ciudadana en ese momento, y algo que me complació mucho y que me comenzaba a dar señales de que el presidente Medina iba a ser un presidente distinto, en cierta forma, fue que el presidente Medina, cuando le enviamos el texto que se le había enviado a los demás candidatos, pidió ciertas modificaciones en el documento, y nosotros le dimos esa libertad a todos los candidatos. Por ejemplo, habían plazos concretos para cumplir algunas de esas medidas, y el equipo del presidente Medina, el presidente Medina, señaló que algunos de esos plazos eran irreales y pedía un plazo mayor. Eso me daba mucho más confianza a mí. Yo definitivamente que prefiero a una persona que me dice, en ese plazo yo no voy a poder cumplir. Que quien te firme y te que dice quien sí, me firma el documento. Por salir ¿Por del qué no? paso. Por salir del paso, porque obviamente no lo piensa cumplir de ninguna manera. Y esa fue una buena señal. Y yo realmente entendí en ese momento que el presidente Medina tenía la buena fe de cumplir. Y me consta, porque yo he hablado con algunos funcionarios públicos, por ejemplo con los responsables del tema de la cuenta única del Tesoro, y sé que han hecho esfuerzos denodados. Y el tema pues era mucho más complejo de lo que se preveía en ese momento, a pesar de que el plazo se había modificado. Lo que aspiramos, miren, como ciudadanos ahora, no se pudo en los 2 primeros años que el presidente Medina nos deje el legado de que cuando salga de la presidencia haya una sola cuenta del Tesoro. Una sola. Ese sería, porque como dice Daniel, ya le va a ser muy difícil a un nuevo gobierno, luego de establecido, como tú decías, con el tema de la tanda extendida, echar para atrás eso. Si el presidente Medina nos deja en estos 2 años que quedan
cumplir con esos 21 puntos a los que se comprometió, sería un excelente legado al país. Una pausa y regresamos con la evaluación del segundo año del gobierno de Danilo Medina Sánchez. Soñé cuando vinieron a un concurso. Soñé con una obra y de antes de llegar ese día, yo dije, yo me voy a sacar una obra hoy. Y me la saqué. Mi oportunidad llegó. En 2 años de gobierno de Danilo Medina, ponemos empeño en democratizar oportunidades para quienes las necesitan. ¡Mezcla, mezcla! Como a Orlando y cientos de ingenieros ganadores de sorteos para la construcción de miles de aulas para la tanda extendida. Después de ganar las obras, tengo una camioneta, tengo un camión, tengo 2 pequeñas ferreterías. ¿Y qué más? Y mi vida que está feliz. Y hoy por hoy soy un pequeño empresario del área de construcción. ¡Ay, no, ayudante! Hay un cambio en la comunidad, claro que sí. Nomás con esta obra aquí, todos los trabajadores, incluyendo el maestro, incluyendo la cocina, incluyendo los materiales que compramos, los compramos aquí en la zona. Porque aquí están trabajando aproximadamente unos 25 hombres de la comunidad. Usted tiene un desarrollo y esa gente se sienten bien. Democratizar es cosa buena. Cambia la vida de mucha gente. Todo el mundo tiene la misma oportunidad. Todos los ingenieros, de una forma u otra, que están participando, se van agraciados. Yo tengo 4 muchachos, están en la universidad, están felices, porque todo lo que piden yo se lo puedo dar ya. La mujer mía está tan feliz que antes de yo levantarme ya me tiene el café en la mesa para que me vaya a trabajar. Es que a veces soñamos con un gobierno, con unas ejecutorias y la realidad es otra. Y es cierto que la agenda hubo de cambiarse por ese caso y por esa sentencia, pero sí tenemos pendiente el control fronterizo. Y yo opino, y Pancho conoce perfectamente las discusiones que hemos tenido al respecto, que aquí hay miedo a que se confunda el control de la frontera, que es un derecho de cualquier Estado soberano, y la regularización de personas que tienen un estado irregular. Por ejemplo, un estatus irregular. Por ejemplo, Carmen, yo no he escuchado a nadie que esté en contra de que haya un control en la frontera. Yo no he escuchado una opinión en contra de esa posición. Todo el mundo ha defendido que tiene que haber un control en la frontera. Lo que pasa es que decimos, no se puede confundir control en la frontera con desconocerle a una persona que nació en territorio dominicano, que sus hijos nacieron en territorio dominicano, que su cultura es dominicana, que no habla el francés o el creol, sino español, que tiene sus raíces acá, y de buena primera decirle, no, usted por una sentencia que se está aplicando retroactivamente, usted se va hacia un país que usted no conoce. Hay que también situarse en el plano humano, que precisamente el presidente Medina fue el primero que trajo el plano humano a colación. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Cuando surgió la discusión de la sentencia 168, el presidente Medina, la primera reacción que tuvo fue que hay que mirar el tema desde un punto de vista humano. Y yo creo que lo ha hecho con las soluciones que ha buscado. No me satisface a mí plenamente, pero el presidente Medina buscó una posición intermedia que pudiera sacar al país del problema y que le permitiera entonces a él seguir concentrándose en los temas que debe concentrarse. Daniel, la relación dominico-haitiana, haitiana-dominicana tiene que ver mucho con seguridad y con estrategia, sí, materia que tú conoces perfectamente. ¿Habrá algún momento, una estrategia para que de verdad las relaciones sean horizontales, sean reales, sean fraternas? ¿O eso es una imposibilidad? No, mira. Secular. Desde hace mucho tiempo se han producido reuniones subregionales, sobre todo caribeñas,
porque el Caribe lamentablemente por una tradición, qué sé yo, de islas y tal, y también por la multiplicidad cultural que hay en el Caribe, donde hay islas donde se hablan francés, en otro inglés, en otra castellano, en las Antillas Mayores, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, no se habla castellano o español. Entonces, hay un problema de falta de cercanía y de cohesión. Pero hemos visto en varios eventos que definitivamente al tema de las relaciones, sobre todo que vincula a los gobiernos del Caribe con el tema de la seguridad, hay que darle un giro. Porque no hay posibilidad de desarrollar políticas eficientes de prevención frente a los embates del crimen organizado, que ha elegido el Caribe como uno de los espacios fundamentales para realizar toda una serie de operaciones que no tan solo son de narcotráfico. Ya el narcotráfico incluso es una de las operaciones del crimen organizado que menos rentable está siendo hoy en día. Hoy en día hay falsificación, suplantación de identidad, o sea, son una serie de crímenes y delitos tipos que son altamente rentables. Entonces, con esta lejanía, esta desarticulación, no es posible prevenirlos y mucho menos perseguirlos. Creo que con el tema de Haití hay que poner el tema sobre la mesa. Hay que saber que Haití, que está bajo la tutela de la MINUSTAH, que ya instauró en Haití una policía, hay gente hablando de que tenga un ejército. Haití no creo que tenga capacidad ni necesidad de tener un ejército, como a veces creo que República Dominicana tampoco. Lo que necesitamos son policías eficientes, con recursos, que fundamenten su actividad en la inteligencia. Creo que hay que empezar a desarrollar un diálogo horizontal. Ahora bien, el problema de Haití sigue siendo un problema del déficit de gobierno que hay en ese territorio. Pancho Álvarez, hay un tema que es muy cercano, muy caro para ti, que como dirigente de Participación Ciudadana y dirigente cívico durante mucho tiempo, y es que algunos sectores le imputan al gobierno de Danilo Medina tener una suerte de relación casi íntima o cómplice con sectores organizados de la sociedad civil. ¿Cómo tú evalúas eso? ¿Como una virtud? ¿Como un signo de los tiempos? ¿O que también eso implica un cambio de actitud? Aunque Leonel Fernández realmente fue un niño favorito de algunos grupos de la sociedad civil durante un tiempo. Bueno, déjame decirte, Carmen, que se miraba como un pecado que alguien que trabaja en la sociedad civil, en alguna organización, pasara al gobierno. De una vez comenzaban los comentarios. Claro, él estaba ahí trabajando en sociedad civil para ganarse un puesto en el gobierno. Hay muchas personas que creen, por ejemplo, que yo lo que estoy buscando es una posición en el gobierno. Desconocen que realmente he vivido toda mi vida de mi práctica profesional y lo seguiré haciendo. Entonces, por eso, cuando se inauguró el gobierno de Danilo Medina y algunas personas, pues, comenzaron a trabajar para el gobierno, me recuerdo como ahora, Isidoro Santana, por ejemplo, que es un economista que todo el mundo respeta en la República Dominicana y que ha sido 2 veces coordinador de Participación Ciudadana, pues comenzó a colaborar con el gobierno. Y Ramón Tejada Holguín, que fue coordinador de Participación Ciudadana, bueno, ocupa una posición importante en el gobierno. Algunos se confunden y hablan de Gustavo Montalvo, olvidándose que Gustavo Montalvo es fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Militante PLDista desde que era un adolescente. Pero, activista, también se olvidan aquellos que critican hoy que Leonel Fernández lo primero que hizo en su primer gobierno fue llevarse a completo, Tony, yo decía. a Tony Isa, Antonio Isa Conde, a trabajar en el tema del sector eléctrico. Y Antonio Isa Conde fue el primer. Bueno, tú lo dices por participación, pero Leonel se llevó a gestores civiles independientes del primer gobierno. Claro. La mayoría. Entonces, para mí eso es algo normal que ocurra. Personas que puedan salir, es más raro personas que salgan de los partidos políticos hacia las organizaciones de la sociedad civil, pero no es nada raro y conviene a la democracia que aquellas personas que han estado trabajando desde la ciudadanía
con una práctica ciudadana, lleguen a posiciones públicas. Eso ayuda a fortalecer la posición de la ciudadanía. Y ahí viene el tema, ¿no? No es que van esas personas a debilitar un gobierno o a debilitar los partidos políticos, porque se necesitan partidos políticos fuertes y gobiernos fuertes. Ahora, el presidente Medina captó algunos talentos y yo creo que hizo muy bien, y que esas personas han estado trabajando para el presidente Medina con lealtad, como lo han hecho siempre, en beneficio del país, como lo han hecho siempre. No importa que hoy estén en el gobierno y ayer estuvieran en sociedad civil. Creo que ese es un tema que no debe, o como diría Temístocles Montaje, esos vientos no tumban cocos. Y hay un elemento también que quiero añadir a la intervención de Francisco. Yo, al igual que él, no he tenido el privilegio de trabajar con sociedad civil, pero sí con organismos internacionales, y es una cosa bastante notoria. Producto de la disciplina que ha establecido la sociedad civil dentro de sus agendas de trabajo, la mayor cantidad de expertos en temas sociales que están vinculados con la gobernanza en el sentido moderno del término, provienen de la sociedad civil y no de los partidos políticos. Porque uno de los graves déficits que tienen los partidos políticos en República Dominicana es esa desconexión que tienen con el quehacer científico, no tan solo de las ciencias sociales, sino de los manejos sociales en el mismo escenario en que se desenvuelven. Entonces, eso ha hecho que para determinadas posiciones donde se requieren resultados, óigase bien, se requieren resultados tangibles y no consignas, se integren personas que provienen de la sociedad civil. Yo creo que ustedes nos deben una evaluación a propósito de partidos políticos y de reelección, que no se mencionó aquí. Ergo, ustedes consideran que eso no es un tema importante. 2 años de Danilo Medina, el presidente de la República, analizado por Francisco Álvarez Valdés y Daniel Pou Suazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.